Hola, ante todo, gracias por dejarnos participar en el Congreso de Ciudades Creativas. Soy el doctor Javier Gallo. Y yo soy el doctor Enrique Morales. Venimos a presentar la comunicación sobre avatares y fantasías neorreales en la ciudad virtual. Vamos a empezar brevemente con la conceptualización de la presentación. En el primer punto elaboraremos y definiremos brevísimamente el concepto de realidad virtual, aumentada, realidad mixta o extendida. Seguiremos con la customización y experiencia vital y terminaremos con la realización de Smart City y Holoverso neorreal. En un primer momento, realidad virtual, evidentemente todos sabemos ya lo que es, pero sí que nos gustaría matizar el concepto de realidad aumentada y sobre todo de la realidad mixta. La realidad aumentada sería la visión de entornos físicos en el mundo real a través de dispositivos electrónicos que combinan la realidad con elementos virtuales. El concepto de realidad mixta, realidad extendida o incluso híbrida, que se está ahora mismo desarrollando desde el punto de vista académico, lo que hace es combinar los conceptos de realidad virtual y realidad aumentada, o como lo definen Milgram y Kishino, cualquier espacio entre los extremos del continuo y de la virtualidad. Se trata de unir todo el espectro que se desarrolla desde la realidad virtual, que sería el 100% de interacción, hasta el prácticamente 0,1% que iría de la realidad aumentada. Los últimos informes de la Fundación Telefónica del 2016 desarrollan y sobre todo encumbran a estas tecnologías en una serie de proyecciones económicas importantes para el 2020, o sea, prácticamente dentro de 2 años. Estos informes desarrollan que la realidad virtual para el 2020 tendría un negocio aproximado de unos 15.000 millones de euros, lo cual sería un montante bastante importante, pero ven muchísimo más futuro, hasta 8 veces más el concepto y bueno, el negocio de la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque tiene una mayor aplicación dentro de los entornos económicos y sobre todo evidentemente de comunicación. Esto también se refuerza con la última encuesta que ha realizado la consultora especializada en videojuegos Newzoo, en el cual desarrolla que actualmente en el 2017 solamente el 8,6% de los usuarios españoles estaría dispuesto a comprar un dispositivo de realidad virtual, pero aumentaría hasta cerca del 30% en la compra de un dispositivo de realidad aumentada cuando estos dispositivos estén a un alcance y a un precio, vamos a decir, asumible, no como ahora mismo, que prácticamente no han llegado al desarrollo comercial de usuario básico. Nos gustaría también comentar el elemento de hiperciclo de interfaces humano-máquina desarrollado por la consultora. Estos son datos del 2015, pero sí que nos parece interesante para encuadrar tanto la tecnología de realidad aumentada como de virtual. En este cuadro podemos ver las 5 etapas que desarrolla esta consultora. La primera sería la etapa de lanzamiento, la segunda la de pico de expectativas sobredimensionadas, la tercera sería el abismo de la desilusión, la cuarta sería la rampa de consolidación y la 5 sería la meseta de productividad. Podemos ver señaladas en este gráfico, la realidad aumentada estaría en la tercera etapa, que es el abismo de desilusión, y la realidad virtual en la cuarta, rampa de consolidación. Actualmente, Gartner ha actualizado estos datos y los sitúa una etapa más a la derecha, es decir, que la realidad virtual estaría ya en la meseta de productividad, como así demuestran todos los dispositivos que podemos ya comprar a nivel de usuario, Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR, y la realidad aumentada aumentaría hacia esa cuarta etapa, que sería la rampa de consolidación, el cual ya se empieza a hablar de las utilidades de esa proyección que desarrolla el informe de Fundación Telefónica. Y doy paso a mi compañero Javier Gallo. Bien, aparte de lo que sería la evolución tecnológica y su implementación en el mercado, precisamente una de las cosas en las que queremos incidir es cómo se implementa esto a nivel social, cómo se implementa esto a nivel de consumo y a nivel de espectador participante y creativo. Realmente la evolución del sesgo de consumo social ha evolucionado durante las últimas décadas muchísimo. Hemos pasado de lo que sería una producción de consumo masivo a una constante evolución hacia la personalización y customización. Es decir, realmente todo dispositivo, elemento o entorno en el que nosotros participamos como humanos, acabamos haciéndolo nuestro, acabamos customizándolo y llevándolo hacia nuestro terreno personal. Eso significa que el usuario o consumidor lo que quiere sobre todo es tener una experiencia que esté adaptada a él. Es algo que hemos visto, por ejemplo, en las descripciones y evoluciones de la telefonía móvil a nivel social y que ya, por ejemplo, mencionaba Costa y que directamente ya lo que es la evolución de la adaptación y la personalización en dispositivos móviles es algo que tomamos como algo natural y evidente. Sin embargo, lo que es ya la parte en la que nosotros nos convertimos en protagonistas de las historias a partir de ese consumismo personalizado es el nexo de unión siguiente. Las redes sociales y todo lo que es el entorno digital social nos ha llevado precisamente a ser protagonistas de ese espectáculo digital.
Y el ser protagonistas del espectáculo digital lo que hacemos es crear ese universo personal. Lo que quiere decir que nosotros lo que tendríamos es una narración en la que habitualmente nos llevaban que era el sector de consumo, lo que eran los productos y elementos que querían vendernos, nos llevan a hacer una inmersión dentro del lado de la customización y el protagonismo desde la vivencia. Es decir, hoy en día la gente lo que quiere es tener experiencias vitales, experiencias a ser posible diferentes de las que tienen otros consumidores, otros usuarios de ese mismo entorno, producto o dispositivo. Si sumamos todo esto, lo que hacemos es que nos encontramos con que la realidad virtual puede aportar en un momento determinado una experiencia de un universo virtual como tal, pero la realidad aumentada hace que nosotros podamos customizar nuestra propia realidad. Es decir, por un lado, nosotros estamos viviendo y compartiendo en lo que serían entornos de elementos virtuales y elementos reales. Eso es lo que nos llevaría precisamente a ese entorno de realidad mixta, o ahora también considera aumentada o expandida, en la cual nosotros podemos hacer una customización o gamificación de la realidad. Si consideramos que esto, que en un momento determinado estaba más reducido hacia lo que eran nuestros espacios de trabajo, nuestros entornos domésticos, precisamente gracias a la utilización de los nuevos sistemas de transmisión y a la ubicuidad dentro de la ciudad digital, dentro de la Smart City, podríamos pensar que esa gamificación o customización de la realidad puede, dentro de muy poco tiempo, ser perfectamente viable y factible en nuestro entorno, estemos donde estemos, que sea. Si lo sumamos a lo que teníamos antes, precisamente de cómo nos gusta en un momento determinado customizar nuestras experiencias, protagonizarlas y al mismo tiempo hacerlas nuestras, nos daremos cuenta que precisamente la adaptación de los universos virtuales a la realidad aumentada y realidad expandida o mixta nos permiten pasar de la tercera persona en la que nos veíamos en la mayoría de las interacciones a la primera persona que ya disfrutábamos en muchas de ellas, para pasar directamente a ser experiencias en persona. Es decir, podemos tirar directamente a la cuarta pared, podemos directamente hacer una bilocación virtual real y hacer que nuestras experiencias combinen perfectamente elementos de ambos entornos, elementos virtuales y elementos reales. Precisamente en esta dirección ya apuntaba hace muchísimo tiempo autores que exploraban la evolución del cyberpunk, como Ascot, y precisamente ellos incidían en que esto sería mucho más desde el punto de vista de la interacción, no tanto del aislamiento. Las primeras fantasías neorreales y las primeras experiencias de realidad virtual nos llevan al aislamiento de los demás. Lo que es la realidad aumentada y la realidad ampliada como tal, extendida, nos llevan a que precisamente por la utilidad y por la posibilidad de compartir esos universos con otras personas, nosotros podemos normalizar su uso y hacerlo igual que hacemos con otra serie de usos de comunicación social. Si consideramos entonces la suma de todo lo demás respecto a lo que sería la Smart City, lo que es la tecnología de Big Data, la tecnología de geolocalización, unido a lo que es las evoluciones del imaginario social, como planteaban, por ejemplo, Sandoval o Pintos, nos lleva a que podemos hacer que esas historias personales se incorporen directamente en nuestro universo de realidad mixta y extendida y puedan ser compartidas con otras o no. A lo mejor simplemente disfrutarla nosotros en lo que es la privacidad, o poder hacer que esa sea nuestra manera de interacción con otras personas. Eso significaría que el holoverso coexistiría en una suma de distintas proyecciones y extensiones de nosotros mismos. Es decir, que en un momento determinado nosotros, igual que hacemos en redes sociales, de una manera más limitada, podemos proyectar extensiones virtuales de nosotros mismos y de la realidad que construimos para cada una de esas extensiones y cada una de esas interacciones. Lo que significaría precisamente es que nosotros podemos evolucionar de lo que era el avatar normal y corriente que podemos tener en otro tipo de interacción hacia lo que es ya una proyección, una ensoñación en la que nosotros mismos nos fusionamos dentro de esa realidad, nos fusionamos dentro de esa virtualidad a la vez. Eso sería simplemente que la interacción haría que la experiencia de usuario, unido a la interacción que nos dan con otros usuarios o con otra serie de elementos, nos permita considerarlo directamente como real, que sea nuestra propia realidad construida a partir de distintas capas y que se convierta en esa nueva realidad que nosotros hemos generado en nuestra mente, hemos generado en nuestra imaginación, pero que es real para nosotros desde la interacción y desde su uso. Directamente, el concepto de realidad que tenían, por ejemplo, en su momento Aguilar o Echevarría, nos planteaban en su momento que no se puede considerar que algo virtual sea irreal. Por eso, precisamente, nosotros queremos incidir en que la neorrealidad como tal es una nueva manera de experimentar la realidad y que no tiene por qué ser real, porque para el usuario no tiene por qué serlo, porque directamente ellos van a sentir esa experiencia como algo real y algo vivo desde la interacción y la satisfacción que le produce su uso. Ahora solo queda directamente lo que es la implementación y la normalización en el mercado, pero consideramos que directamente ese imaginario social y ese concepto de realidad va a ser una tendencia en la que la interacción social va a evolucionar muy positivamente y de una manera que a lo mejor ni siquiera podemos imaginar.
Muchas gracias por su atención. Esperemos que hayan disfrutado con la presentación de esta comunicación. Hasta luego. Hasta luego.